Bienvenidos a Pensamiento Científico. En este curso veremos la evolución, las cualidades y los límites de la ciencia. También veremos cómo podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana para beneficio de todos. En esta primera semana veremos una breve historia de la ciencia, cómo es que la humanidad ha ido perfeccionando a través de milenios el pensamiento científico. La ciencia trata de entender al mundo. Ha desarrollado métodos para tratar de distinguir entre distintas explicaciones posibles. Podríamos decir que trata de buscar verdades. Las utilidades de la ciencia son muchísimas. Al entender mejor las cosas, podemos tratar de controlarlas. Además, sus métodos nos permiten evaluar la validez de las ideas. La palabra ciencia viene del latín scientia, que quiere decir conocimiento. Podemos decir que la ciencia trata de la generación, la verificación y la propagación del conocimiento. El objetivo de la ciencia es conocer a nuestro mundo, a nuestro entorno, a nosotros mismos. Y conocer viene del latín cognoscere, que quiere decir también saber. Saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas y para qué funcionan las cosas. La humanidad desde sus inicios ha tratado de explicarse al mundo. Y los primeros intentos que hizo para esto fueron en las mitologías, que todavía se usan. La diferencia entre la ciencia y las mitologías es que la ciencia trata de verificar sus explicaciones y la mitología las da por sentado. La ciencia siempre duda de sí misma, siempre está en constante revisión, nunca va a estar terminada. De esta manera trata de evitar dogmas. Por otra parte, en las mitologías pues se da por sentado las explicaciones que se dan y no hay posibilidad de cambio. Aunque la ciencia tiene muchas ventajas sobre otras maneras de explicarse al mundo, no podemos decir que tenga una verdad absoluta o única sobre los fenómenos. La ciencia no está terminada, y no solo eso. Mientras conocemos más cosas, nos damos cuenta que hay más cosas que desconocemos. El filósofo Edgar Morin ha dado la siguiente descripción de la ciencia. La ciencia es un cuadrúpedo que camina sobre la pata del empirismo, hecho de datos, experimentación u observación, la pata de la racionalidad, hecha de teorías lógicas, la pata de la verificación y la pata de la imaginación. Esto quiere decir que la ciencia requiere de información del mundo, obtenida a través de instrumentos de observación, de medición, de verificación, de experimentos. También requiere de razonamientos, de lógicas, también de maneras de verificar las ideas, las teorías, las propuestas, y también de creatividad, simplemente para proponer nuevas explicaciones del mundo. Si la ciencia busca la generación del conocimiento, ¿para qué nos puede servir este conocimiento? Bueno, podemos decir que la ignorancia es lo opuesto al conocimiento. Y también podemos decir que la ignorancia es la causa principal del sufrimiento. ¿Por qué? Si no nos damos cuenta, no sabemos cómo funcionan las cosas, pues nos vamos a lastimar y vamos a lastimar a los demás simplemente porque no podemos hacer nada por evitarlo. Es gracias a la ignorancia que puede existir la violencia y la ira, los celos, la envidia, simplemente porque no nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas y cómo podemos hacer cosas para evitarlo. Al entendernos mejor a nosotros y entender mejor a nuestro mundo, podemos evitar conflictos y sufrimientos. La ciencia no solo nos va a ayudar para llegar más rápido a nuestro destino o para ganar una guerra. En general, la ciencia nos puede ayudar a alcanzar la felicidad humana. No es por nada que tradicionalmente se asocie a la ignorancia con la oscuridad, que nos da miedo, y a conocimiento con luz, que nos libera de la ignorancia. Aunque históricamente estaban separadas y aún siguen íntimamente relacionadas, es muy útil distinguir a la ciencia de otras disciplinas. La filosofía trata del estudio del pensamiento, trata de estudiar cómo es que podemos conocer y cómo pensamos. Por lo tanto, está muy ligada a la ciencia. De hecho, todos los filósofos deberían de estudiar ciencia y todos los científicos deberían de estudiar un poco de filosofía. De igual manera, la tecnología está muy ligada a la ciencia. La tecnología trata de la aplicación del conocimiento para un fin en particular. Las religiones han tratado de explicar al mundo desde la antigüedad, pero también tratan de espiritualidad. Veremos un poco más en detalle la relación y las diferencias entre ciencia y religión en la última semana. En este primer video vimos las propiedades generales de la ciencia. Vimos que la ciencia trata de la generación, la verificación y la propagación del conocimiento. La ciencia se basa en la experimentación y la observación, en el razonamiento, en la lógica, en la verificación y también en la imaginación. En los próximos videos veremos una breve historia de la ciencia, cómo a través de los siglos la humanidad ha ido mejorando los métodos para la generación, la propagación y la verificación del conocimiento.